nosotros consideramos que este panel es de fundamental importancia, sobre todo después de haber escuchado cómo podemos insertarnos en el mundo, las oportunidades que se presentan, y entendemos desde el Consejo Empresario que analizar cómo está la economía y qué proyección tenemos desde un enfoque de un analista económico y de un enfoque de un economista. Nos parece fundamental que las empresas que conforman toda nuestra provincia y todas las instituciones debemos estar informados, debemos tener la posibilidad de tener un debate de ideas, de miradas diferentes, donde un analista económico nos va a plantear cómo ve este año que la economía está también afectada por la política, y entonces la toma de decisiones que deben hacer los empresarios entrerrianos debe estar con esta mirada. Y también nos parece fundamental que mirar la economía, medir cómo estamos, saber para dónde tenemos que ir es importantísimo. Pero tampoco debemos dejar de olvidar los discursos de inicio, los mensajes de inicio, donde de alguna manera nos fueron diciendo que con compromiso, con convicción y con ese desafío que todo buen empresario debe tener como consigna de transformar la economía, transformar la realidad a través de sus decisiones, debe ser que esa transformación de la economía permita que haya menos pobreza en nuestro país. Así que los empresarios entrerrianos tenemos un desafío enorme. Esa transformación, esa decisión de invertir y de hacer las cosas con competitividad, con ganas, con energía y con la cuota de sueño que debemos tener, entendemos que es el desafío que tenemos por delante. Así que yo le voy a dar a Alfredo para que presente a nuestros panelistas. Hola, buenas tardes. En primer lugar, lo vamos a escuchar a Eduardo Levi Yeyati, quien va a tratar sobre las dos tramas del desarrollo argentino. Tenemos que decir que Eduardo es ingeniero civil y doctor en economía, es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, es fundador y CEO de Lipsis, es director coordinador del programa Argentina 2030, que pertenece a la jefatura de gabinete, es asesor de instituciones multilaterales, columnista habitual, ha sido profesor visitante en Harvard, presidente del Consejo de Administración del CIPEC, jefe de investigación para América Latina y Emergente de Barclays Capital, recibido importantes premios y distinciones a nivel nacional y en su producción académica en Economía y Finanzas está rankeado entre los primeros en Argentina. Además ha publicado varios libros y también ha producido en radio de la Universidad de Buenos Aires. Dentro de los últimos libros en habla castellana se destaca Porvenir, que es Caminos al Desarrollo Argentino, que entiendo que un poco empalma con las cuestiones que va a tratar en esta disertación. Así que, Eduardo, te dejamos. Bueno. ¿Así está bien? ¿Se escucha? ¿Más? Ok. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a poner acá para que no se arme sombra. El título de la charla era Las dos trampas. Pero ahora viéndolo así, con el error, que obviamente fue mío al mandar el título, me parece más misterioso. Voy a empezar a usar las dos tramas. Tramas como que tiene muchos sentidos y ninguno muy concreto. ¿Por qué me refiero a las dos tramas? Porque la mayoría de las cosas sobre las que hablamos cuando hablamos de la coyuntura económica y de la macro, así entre comillas, tienen que ver con una trama muy corta, que a veces nos referimos, a veces la denominamos la herencia, y siempre hay una herencia, porque la economía tiene tantos rezagos que no importa dónde cortemos, siempre vamos a enfrentar alguna herencia, pero está esta trama corta, enlazada con una trama más larga que me parece que es el desafío fundamental al desarrollo, pero aparte es la única forma en que podamos corregir la trama corta, y ese es un punto sobre el cual voy a volver hacia el final. Entonces voy a hablar de la trama corta porque evidentemente de ahí venimos y aparte es lo que uno piensa, es un poco lo que tiene en la cabeza cuando se sientan a escuchar un panel económico, pero voy a hacer más hincapié en la larga.
La corta las puedo resumir así. Cuando el año pasado se inició el cambio de gobierno y se hablaba de la herencia, y cuando inclusive nosotros los analistas nos pensábamos cómo resolver esos primeros 6 meses, que van a terminar siendo los 6 meses más largos de la historia de Argentina, los 6 meses se podían resumir más o menos en función de ese cuadro que obviamente no es muy sofisticado. Teníamos que bajar la inflación, reducir el déficit, depreciar el tipo de cambio, en todo caso flotar el tipo de cambio y crecer. Y el problema con esa trama es que estos 4 objetivos son no mutuamente excluyentes, pero compiten entre sí. Porque si yo quiero reducir el déficit, tiene un impacto, un impulso fiscal negativo y crezco menos. Si quiero bajar la inflación, tengo que subir las tasas, crezco menos. Si devalúo, eso impacta en la inflación, entonces me obliga a subir más las tasas, entonces crezco menos. Si quiero crecer, entonces tengo que tolerar un mayor déficit fiscal en algún momento. Lo que ahora se ha dado en llamar gradualismo, en general no era esencialmente gradualismo fiscal, pero hoy básicamente se refiere al gradualismo fiscal. En fin, es difícil atacar a los 4 a la vez, y lo que hace un hacedor de política cuando enfrenta un problema de este tipo es hacer un poco de cada cosa. El problema no es tanto cuál de los vértices va a ser mi objetivo principal, sino cómo pondero los vértices para apuntarle a una solución interior, dirían los economistas, a hacer un poco de cada cosa. No puedo tomar uno y dejar los otros 3 porque al final del día eso tiene efectos contraproducentes. Por ejemplo, no podría priorizar el crecimiento a expensas del déficit, dejar que el déficit creciera exponencialmente, porque entonces eso impactaría sobre el costo financiero, sobre mi capacidad efectivamente de crecer en última instancia. Entonces tengo que hacer un poco de cada cosa, y eso da la sensación de que hacemos muy poco de cada cosa. Pero lo que estamos es de alguna forma maniobrando en una trama con 4 vértices que tiran cada uno para su lado. Esta trama se resuelve a medida que se avanza y cruzado por la política. A principios del año pasado todos pensábamos que iba a haber más inversión, después no hubo tanta inversión, entonces tuvimos que de alguna forma buscar alguna otra diagonal, alguna otra vuelta, volcándonos más hacia el consumo como motor de crecimiento en vez de la inversión. Si uno ajusta tarifas o gasto fiscal por un lado y cae el consumo, pero si la inversión sube, de alguna forma se contrapesa, tenemos un crecimiento más basado en la inversión. Si esa inversión no aparece, damos marcha atrás y tratamos de sostener el consumo. Y eso es un poco lo que se vio a lo largo del año, particularmente a mediados de año. En el interín, simplemente porque al final del día hay que decidir y las cosas se deciden de alguna forma u otra, decidimos tener un ancla de inflación, una meta de inflación ambiciosa. Esa meta de inflación lo que hizo fue no anular, pero fijar uno de estos 4 vértices. Perdimos un grado de libertad. Eso implicaba, siendo ambiciosa, una política monetaria más restrictiva. Por otro lado, como decíamos antes, dado que la actividad no crecía, de hecho tuvimos una contracción, una recesión el año pasado, el déficit no se pudo corregir de manera más acelerada, y eso generó ese dúo: tasas altas para bajar la inflación y acercarla a una meta ambiciosa, más un déficit fiscal que solo puede ser financiado en esa magnitud trayendo dólares de afuera, generó una apreciación cambiaria que está claramente graficada aquí. Deberíamos dejar de mostrar la devaluación del año 2002 porque está tan fuera de escala que enaniza todo lo demás, pero como ven hubo un ajuste cambiario inicial que luego, básicamente como resultado de esas tasas altas y ese déficit fiscal que traía una sobreoferta de dólares del exterior, generó una tendencia a la apreciación que es básicamente de libro. Típicamente esa combinación da apreciación, y en la medida que no podamos reducir el déficit o que la inflación no llegue a puerto y podamos tener una política monetaria más neutral, esa presión va a estar. El gobierno puede, el Banco Central puede intervenir más o menos, tratar de suavizar la apreciación, pero lo cierto es que naturalmente va a tener difícilmente el tipo de cambio en términos reales, multilaterales, vuelva a los niveles de la primera devaluación si no resolvemos las otras dos puntas. Entonces fíjense que ya tenemos de esas 4 puntas 2 más o menos determinadas. Tenemos la inflación por la meta y el tipo de cambio por esta dualidad de déficit fiscal y tasa de interés alta. Y los que nos queda para el año 2017 son las otras 2, el déficit y el crecimiento, y siendo un año electoral domina el crecimiento, y eso es lo que estamos viendo. Básicamente estamos viendo un gradualismo fiscal que está determinado por la tensión entre estas 4 metas y en particular por la tensión entre el crecimiento y
corrección o contención fiscal, y eso es un poco la historia de cómo ha venido evolucionando este cuatrilema, esta trama corta. A ver si seguimos por acá. Ahí está. Subyacente a esta trama corta está, no sé, la herencia, pero básicamente el lugar de donde partimos, que a mí me encanta este gráfico, por eso siempre lo muestro. Es un gráfico donde queda bastante en claro el patrón en el cual estábamos insertos cuando cambiamos de gobierno, un patrón de un ciclo bianual que uno puede llamar ciclo electoral, pero es básicamente el ciclo de una economía que no crece salvo a costa de impulso fiscal. Lo que sucedía en general era que los años electorales, o sea, había años electorales donde uno lo que hacía era aumentar el gasto fiscal, generaba mayor consumo, en algún punto mayor apreciación, pisaba el tipo de cambio apreciado electoralmente, es casi un clásico en la literatura económica, sobre todo latinoamericana, y al año siguiente corregía, como los salarios ajustan para atrás, cuando yo corrijo el tipo de cambio y sube la inflación, el salario pierde contra la inflación porque el salario mira parcialmente para atrás, no para la inflación del año, entonces había una contracción del consumo. ¿Y qué es lo que muestra este gráfico? Bueno, las tasas de crecimiento por un lado y la masa salarial por el otro. La línea negra es la masa salarial. Entonces, cuando corregía el salario real, caía el consumo, caía la demanda y caía el crecimiento era negativo. Cuando se ajustaba el salario real, subía el consumo. La media es cero, es decir, la media en términos de per cápita es negativa. Este era nuestro ciclo económico y hasta hoy sigue siéndolo. El desafío es, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en el año 2018? El desafío es salir de este ciclo económico, pero este ciclo económico es como el reflejo del dilema múltiple que mencioné antes, ¿sí? En el trasfondo lo que tenemos en esa línea roja, que no sé si se ve allá en el fondo, pero hay una línea roja de puntos que va cayendo, ese es el déficit fiscal, porque cada año que tenemos que dar un nuevo impulso fiscal acumulamos un déficit que no podemos ajustar al año siguiente, porque como la inversión en general es muy estable y por debajo del 20%, o sea, muy baja, no hay ningún otro motor de crecimiento más que ese puff de consumo que le damos cada vez que tenemos que ganar una elección y que tenemos que ajustar al año siguiente, ¿sí? Es un auto agotado. Bueno, ese es el reflejo de esa trama corta que teníamos. Esta es la trama corta de la cual tenemos que salir. Ahora, ¿cómo se sale? Y este es el punto de, creo, de conexión con la otra trama. El año que viene toca contener el déficit fiscal, con lo cual el impulso fiscal va a ser muy probablemente negativo. Difícilmente el salario real recupere, aunque este era el año en que se suponía que recuperaba. No sé cuánto va a recuperar al final de la historia. Hay que ver un poco cómo termina la inflación y cómo terminan las paritarias, sobre todo porque muchas de ellas están enganchadas a la inflación. Pero suponiendo que este año recupere, difícilmente el año que viene recupere mucho, con lo cual el impulso salarial al consumo va a ser, en el mejor de los casos, moderado. Las exportaciones crecieron mucho este año porque la cosecha fue particularmente alta en relación a la base baja del año pasado. Seguramente va a crecer, pero tampoco es que va a haber un boom. La inversión pública en un año en donde hay que contener el déficit fiscal seguramente va a tener poco millaje como para agregar un motor al crecimiento. Dependemos de la inversión, esencialmente, la inversión privada. Y no de cualquier inversión. Y eso es interesante porque esto es simplemente el impulso fiscal el que mencionaba antes. Pero déjenme mostrarle esto. No cualquier inversión, porque hoy, por ejemplo, la inversión está subiendo en Argentina, por más que no tengamos una medida muy precisa, porque uno simplemente basta ver lo que pasa con las importaciones. Estamos importando bienes de capital, estamos importando maquinaria pesada. Hay inversión. Nuestra inversión productiva es muy dependiente de las importaciones, o sea, es bueno porque genera mayor productividad y capacidad a futuro, pero muy difícilmente esa inversión vaya a ser un motor de la demanda doméstica, es demanda de importaciones, no es demanda de lo producido en el país. Entonces, no es cualquier inversión la que nos va a empujar el año que viene cuando todos estos motores que estamos viendo este año entren en estado de régimen, dejen de crecer tan rápidamente. Es la inversión en infraestructura, o sea, al final del día, la inversión en infraestructura que tiene derrames domésticos, que consume domésticamente. Entonces, al final del día, la clave para salir de
ciclo. O sea, no tenemos tantas llaves. Las claves, salvo que venga un boom de commodities o alguna de estas sorpresas que alguna vez nos llegan, pero que son bastante improbables en este contexto, la clave es que el sector privado tome la posta de la inversión pública en infraestructura. La clave tiene básicamente 3 letras, es PPP. Es la clave del crecimiento del año que viene. ¿Va a suceder? Yo creo que va a suceder, pero si no sucede eso, es más difícil ver cómo salimos del ciclo. Obviamente no vamos a encontrar el año que viene porque el arrastre estadístico va a ser bastante alto al final del año, pero el punto fundamental es cuánto vamos a estar creciendo mes a mes o trimestre a trimestre el año que viene. Va a depender un poco de que aparezca esa inversión. A futuro hay muchas cosas que se están haciendo para generar mayor capacidad. En lo inmediato, que es lo que uno mira, cuando mira la trama corta, vamos a depender de esa variable. En el interín tenemos un impulso fiscal muy alto. A veces todavía se sigue leyendo críticas al gobierno por su falta de sensibilidad social, pero lo cierto es que el gobierno ha empleado muchísimo su gasto social, y si uno mira dónde aumenta efectivamente el gasto del gobierno, dónde está el impulso fiscal del gobierno, está fundamentalmente en asignaciones y prestaciones sociales. Ahí es donde le han ganado en términos reales a la mayoría de los otros, y transporte, que es un subsidio particularmente progresivo. ¿Dónde estamos hoy? Estamos recuperando de manera modesta, creo que yo lo mencioné, pero ahí hay algunos datos. Esos son los datos de INDEC del producto a alta frecuencia. Mi impresión es que este año vamos a crecer, y que vamos a crecer a niveles modestos, terminando el año de manera bastante dinámica y con un arrastre importante para el año que viene, que va a tener que ser convalidado por estos otros motores que mencionaba antes. Pero crecemos de una manera muy desigual, y esa es la razón por la cual, dependiendo con quién uno habla, la impresión que se lleva de que tan sostenido es el crecimiento. Por eso es que hay visiones tan encontradas y hay tanta gente que efectivamente no ve, tantos trabajadores, pero sobre todo tantos empresarios, que efectivamente a veces no ven el crecimiento, por más que venga el INDEC y me muestre un gráfico como el que yo les acabo de mostrar. Esto lo que está señalando es básicamente la distribución de los incrementos de producción, de actividad, y como ven, el comercio todavía no viene para atrás, la industria también, se la está costando levantar. Bueno, y minas no está tan desarrollado dentro del país, pero también está perdiendo en temas de actividad, pero hay un montón de otros sectores que están levantando. El caso de construcción es más interesante de remarcar, porque construcción son esencialmente 2 sectores, construcción masiva de obra pública y construcción residencial, y uno está volando y el otro está planchado. O sea que aún dentro de estas barras tenemos bastante heterogeneidad. Y como decía antes, yo creo que estamos levantando, hay muy pocas señales, pero por ejemplo, si uno mira el nivel de la confianza del consumidor en los últimos meses, bueno, estaba estable y ahora está levantando un poco. Mi impresión es que muy lentamente lo que venimos esperando hace varios meses, hace varios trimestres, se está dando ahora. Lo que pasa es que todavía no hemos terminado de medirlo, ¿sí? Esto ya lo había mostrado antes. Ahora, todo esto que acabo de decir es no mucho más de lo que uno lee, obviamente con diferente énfasis o intensidad, y Willy va a elaborar seguramente sobre esto, lo que uno lee en la discusión diaria, en los trabajos, en los periódicos especializados, en la televisión. Subyaciendo a esta trama corta hay una trama larga que es bastante más complicada de resolver, más ardua, no es que sea imposible, pero es más ardua de resolver y exige medidas menos coyunturales, y que no es de un solo gobierno, es una trama que, por ser larga, es algo que venimos acarreando hace muchas décadas. Y les voy a mostrar, simplemente pensemos en una pregunta como para linkear las 2 tramas. Cuando uno habla de que a nosotros nos va a sacar, nos va a hacer crecer la inversión, siempre hay alguno que dice, bueno, la forma de salir es invertir más. Como si la inversión fuera una variable de decisión, una variable de política. Entonces uno va al gobierno de turno y dice, lo que pasa es que lo que tenés que hacer es invertir más. Y el gobierno claramente no puede invertir más. Y tampoco está claro cómo hace que el privado invierta más. Y para responder a la pregunta de por qué no invierte el privado, inevitablemente tenemos que recurrir a una trama más larga. ¿Por qué no invierte el privado? Ustedes son todos empresarios. ¿Por qué no invierten? Las respuestas van a ser distintas, varias, sí, y variadas, pero no van a ser necesariamente cuestiones tan coyunturales como las que vemos en la trama corta. Por ejemplo, van a hablar de el costo argentino.
O van a decir, como dicen los empresarios extranjeros cuando confiesan que les encanta la Argentina, pero están pensando si van a hundir capital o no, la respuesta es, no sé cuánto dinero puedo hacer o por cuánto tiempo. Finalmente el empresario nos puede querer mucho, pero si no tiene rentabilidad difícilmente invierta seriamente en el país. Argentina tiene problemas para definir sectores en donde invertir sea muy rentable y sobre todo invertir con una mirada de mediano o largo plazo. ¿Por qué es así? Bueno, yo esta trama larga en general la sintetizo en 3 factores, sobre todo porque creo que tenemos un tiempo agotado y no quiero extenderme demasiado. 3 factores. El primer factor, a mi juicio, tiene que ver con una transformación productiva que en Argentina debería darse, todavía no se dio. Tiene que ver con que si uno piensa cuál es el perfil productivo de la Argentina, cuál va a ser, cuál debería ser dentro de 20 años, para cumplir con lo que a mi juicio son 3 funciones básicas que debe satisfacer un perfil productivo, que es generar dólares, generar crecimiento y generar trabajo. No es que cada actividad tenga que hacer las 3, pero entre todas las actividades tenemos que hacer las 3. Cuando pienso en ese perfil productivo y miro lo que tenemos ahora, me da la sensación de que ahora nos cuesta generar dólares, como bien explicó la presentación anterior, fue muy clara de que tenemos que exportar más y no está tan claro dónde vamos a exportar más. Tenemos que crecer, y hace mucho que no crecemos, y tenemos que generar empleo, y la verdad es que nosotros tenemos un serio problema de empleo, sobre el cual voy a ahondar más adelante. Entonces, si me preguntan cuál es el perfil a futuro, yo puedo hipotetizar alguno, pero lo que sí puedo decirles en particular es que no va a ser este. Ahora, eso tiene algunos problemas inmediatos, sobre todo sobre las decisiones de inversión, porque muchos de los inversores potenciales son inversores que hoy están haciendo una tarea y que si anticipan que ese perfil no va a ser el perfil dentro de 20 o 30 años, están de alguna forma pensando que esto que están haciendo posiblemente no sea lo que va a estar siendo hecho dentro de 20 o 30 años. Entonces, la primera reacción es, bueno, pero entonces ¿para qué voy a invertir más? ¿Para qué voy a hundir más capital en actividades que no tienen tanto futuro? Y de pronto se dan vuelta y miran al gobierno o miran al mundo y tratan de entender, bueno, ¿dónde invertir el dinero? Si no es en estas actividades que están más o menos protegidas, tienen hoy un nivel de rentabilidad, pero no se sabe cuánto va a durar la protección, qué es lo que está pasando con los mercados, dónde va a poner la prioridad el gobierno o el próximo o el siguiente. Esa transformación genera ruido al momento de invertir y estoy seguro que es uno de los problemas que tiene el inversor extranjero cuando piensa dónde asignar, dónde alocar, no sé, 100 millones de dólares en el sector real. Aparte tiene un problema, la transformación productiva, este giro, este desplazamiento, tiene un problema que se ve en la forma en que uno hace política, lo veníamos discutiendo hoy en el taxi cuando veníamos del aeropuerto. En general la política, de manera abstracta, la política de desarrollo, la política de promoción, tiene que pensar dónde asigno recursos fiscales escasos. Y de manera abstracta uno piensa básicamente, como les decía yo recién, cuál va a ser el perfil productivo dentro de unos años. Sin embargo, cuando uno hace política sentado en el asiento de un ministro, en el asiento en el gobierno, los interlocutores generalmente son interlocutores que representan lo que se está haciendo hoy. Entonces, hay un sesgo natural a replicar políticas y a terminar favoreciendo lo que se está haciendo hoy. Es muy difícil desplazar la intensidad y el foco de la promoción y las políticas verticales, porque lo nuevo todavía no está, lo que está pidiendo protección y dando argumentaciones para ser promovido y protegido es lo que ya está, es no diría lo antiguo, pero lo que está hoy. Entonces es muy difícil generar ese desplazamiento, lleva muchísimo tiempo y en el interín hay esta confusión en donde un inversor grande piensa, bueno, a ver, ¿pongo o no pongo dinero en esta actividad? O espero a ver hacia dónde se dirige este sector, si este tipo de actividades cesan y de pronto el sector se dirige hacia otro tipo de actividades que necesitan otra tecnología y otras inversiones. Es mucho más fácil invertir financieramente porque el dinero o el activo financiero es fungible. En términos de inversiones reales uno necesita un poco más de orientación y cuando el barco se está moviendo y no se sabe muy bien cuál es el punto final, eso genera algún nivel de ruido.
Vamos a pasar. Yo mencioné el problema de empleo. Creo que es un problema fundamental en Argentina. Creo posiblemente que sea el problema fundamental porque nosotros tenemos varios problemas de empleo que inevitablemente tienen un impacto sobre las políticas, que a su vez tienen un impacto sobre la rentabilidad, la protección, el tipo de promoción, etc. El primer problema que tenemos en términos de empleo es que tenemos mucho desempleo encubierto. Tenemos desempleo encubierto en el sector público, sobre todo a nivel subnacional, que no es ni más ni menos, puede ser que sea algo más, pero es fundamentalmente la falta de empleo privado. Y si de hecho uno hace una correlación entre el crecimiento del empleo público y privado, ve que hay una correlación negativa. Las provincias que no tienen empresas, que no tienen creación de empleo privado, son las provincias en donde el empleo público crece más. Pero lo cierto es que es desempleo encubierto. Y tenemos también algo que podría ser análogo al desempleo encubierto en algunos sectores privados, los sectores que hoy están siendo beneficiados de una protección que todo el mundo piensa como transitoria, por más que muchas veces se estiren en el tiempo, son sectores protegidos, significa que si le sacamos la protección, esos sectores van a despedir empleo. Entonces también es desempleo encubierto. Entonces hoy, así como estamos, tenemos mucho desempleo, mucho más desempleo del que tenemos registrado. Pero aparte tenemos, como decía antes, un proceso de desplazamiento productivo. Y ahora les voy a decir que los que están en este gráfico, un montón de líneas, es muy feo este gráfico, pero me permite ver el desplazamiento productivo muy gradual, de hormiga, que ya estamos teniendo, a pesar de que estamos todos poniendo el freno para que esto no se dé de manera muy acelerada. Fíjense, la línea roja es el empleo asalariado industrial, ¿sí? La evolución esta negativa no es solo de este último periodo. De hecho, si uno tira para atrás, va a ver que ha habido una pérdida de empleo industrial desde hace muchos años, acá y en muchos otros países, ¿sí? Las líneas, bueno, ¿qué otra cosa hay? Tenemos la línea de comercio, la línea verdes de comercio, crecen servicios de educación, servicios sociales, construcción, está creciendo en los últimos meses. Cuando hace poco un periodista me preguntaba sobre este gráfico, me decía, bueno, pero esto no es un desplazamiento de La Matanza a La Pampa, por ahí es un poco simplificado ponerlo de esa forma, pero lo cierto es que si yo pierdo trabajo industrial y gano trabajo en el sector comercio, en el interín, ese neto que en términos de oferta de empleo, creación de empleo, nos puede dar positivo, y de hecho está dando positivo, cuando uno mira adentro lo que ve es que el trabajo perdido en La Matanza no es macheado, no es cancelado, no es compensado por el trabajo que se gana en La Pampa, porque cuando uno cambia, cuando uno desplaza la demanda de trabajo de manera tan dramática, los que pierden en un lado no pueden ser fácilmente reciclados en el otro, entonces queda el tenderlo. Y el desplazamiento productivo, si uno, imaginemos que modernizamos la industria, y eso es una cosa muy importante tener en cuenta, porque la industria, no es que la industria va a desaparecer, la industria, si miramos lo que pasa en los países del primer mundo, va a ser mucho más productiva, lo que no va a hacer es crear trabajo. Que es un poco lo que pasa, por ejemplo, cuando comparan a Estados Unidos, es un gráfico que se ha visto muchas veces, el aumento de la producción industrial comparado con el estancamiento del empleo industrial, porque las industrias de Estados Unidos aumentan su producción con máquinas. En la medida en que este desplazamiento se produzca, vamos a tener más desempleo que hoy no vemos, ¿sí? O sea, tenemos un problema estático, hoy tenemos desempleo encubierto, y en la medida en que se desplace la producción y sobre todo la demanda de trabajo de un sector a otro, sí, va a haber sobredemanda en algunos sectores, nos van a faltar ingenieros y programadores, pero nos van a sobrar trabajadores de calificación media y baja de empresas manufactureras que por ahí siguen operando a alta productividad pero con una máquina. Eso es más desempleo. Aparte tenemos un problema asociado al desempleo del cual va a hablar Manuel seguramente en el próximo panel, que tiene que ver con la calificación, con nuestra educación. Nosotros estamos entrando en una era de revolución y de sustitución tecnológica del empleo, en donde los trabajadores de menor calificación son los que son más fácilmente sustituibles. Y en Argentina producimos fundamentalmente trabajadores de baja calificación. Entonces, no es solo el stock que tenemos ahora, sino el flujo de trabajadores a futuro lo que va a seguir generando ese pool potencial de
empleos. Esto es lo de La Pampa y este gráfico muestra básicamente, yo lo tenía acá, la evolución del empleo entre el Gran Buenos Aires y el interior. El interior sube y el Gran Buenos Aires baja. El interior es la línea azul y el Gran Buenos Aires la amarilla. Yo tengo que ir cerrando y quiero hablar entonces del tercer pilar. Hablé de un problema de desplazamiento productivo, hablé del problema de la educación, que si no hacemos nada, si no reformamos nuestra educación, solo puede empeorar, porque como decía antes, estamos formando con las capacidades que van a ser más fácilmente sustituibles. El tercer punto tiene que ver más con un problema cultural, y ese es el más debatible, sobre todo entre empresarios o economistas. Déjenme decirles qué es lo que es este gráfico y luego les digo 3 líneas sobre lo que yo creo que está detrás de este gráfico. Hace unos 10 años, unos economistas en Estados Unidos mirando la frustración con lo que había pasado con los tigres asiáticos, no con Corea, sino con los otros tigres asiáticos, que habían crecido muy aceleradamente y luego se estancaron en los 2000, las Tailandias, Indonesias, Malasias, acuñaron el término trampa del ingreso medio. Y básicamente lo que mostraron es que muchos países que pasaban de ingresos bajos a ingresos medios de manera acelerada, cuando llegaban al ingreso medio, se estancaban. Y tenían algunos supuestos y hacían algunas regresiones. Hace poco, relativamente poco, un trabajo del Banco Mundial recuperó esto para hablar de China, porque siempre está el temor de que China se estanque, como el resto de los tigres asiáticos frustrados. Y mi hermano este lindo gráfico que básicamente lo que muestra, esto lo hice yo basado en ese paper, lo actualicé, lo que muestra son los ingresos de muchos países per cápita en 1960 y ahora. Y se divide en ingresos bajos, medios y altos. Entonces, si yo tengo un país entre los ingresos medios al inicio, que salta a ingresos altos al final del periodo, en nuestros años, bueno, ese zafó de la trampa del ingreso medio. Los que quedan en el medio, los que quedan en el cuadrante del medio, están todos entrampados en la trampa del ingreso medio. Y como ven hay muchos. Ahora, ¿quiénes zafaron? Bueno, están todos con nombre y apellido. Son algunas islas asiáticas, Hong Kong, Singapur, los países de la periferia europea, que en realidad salieron, entre comillas, básicamente succionados por Alemania y el centro europeo. Japón, que nunca fue pobre, en realidad está empobrecido después de la guerra, pero es temporario, siempre es un país avanzado. Y Corea, que es un caso muy atípico, porque Corea es un país que salta de pobre a rico con un envío muy rápido antes de obtener la democracia. Corea se vuelve un país desarrollado con una dictadura. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno piensa en Argentina como el epifenómeno, como el paradigma de la trampa del ingreso medio, pero nosotros estamos acá con algunas variaciones de hace unos 100 años, y mira este gráfico, lo primero que surge es que no hay, por lo menos a la vista, ningún ejemplo de país que haya salido de esta trampa del ingreso medio sin ayuda externa. ¿Okay? Entonces no hay muchos modelos. Ahora, cuando uno empieza a pensar qué es lo que caracteriza a esos países que quedan entrampados, es interesante porque varias de estas hipótesis están en un libro que escribieron Alejandro Foxley y Vittorio Corvo sobre la trampa del ingreso medio, pensando en Chile como un país de trampa del ingreso medio. De hecho, se ve tanto Brasil como Chile muchas de las características nuestras que nos llevaron a la trampa del ingreso medio, entre ellos una manifestación para nacionalizar el sistema de pensiones, por ejemplo, hace relativamente poco. Lo que ellos dicen es, empiezan a buscar el lado más cultural o sociológico o psicológico de la trampa del ingreso medio. Y una de las características que van saliendo son características que más de una vez el historiador Pablo Herchenhoff ha asignado a la Argentina, este cortoplacismo, la ansiedad por recuperar una riqueza pasada mítica que nosotros tuvimos, la falta de paciencia con lo que yo creo que es la larga tarea del desarrollo. Cuando uno piensa, por ejemplo, hoy en las demandas que enfrenta el gobierno de la sociedad, que es básicamente bajar impuestos y subir el gasto, no todo el mundo dice las dos cosas, pero el político de oposición, ¿qué le pide al gobierno? Que pague los juicios a los jubilados y que baje los impuestos a las empresas, algo que, dado nuestro nivel de déficit fiscal, sería suicida, con perdón para Willy Cohen, que seguramente piensa distinto, pero digamos, cuando uno siente ese tipo de demandas, lo primero que piensa es un electorado, un elector, un representante, un votante representativo
que está convencido de que hay más para repartir lo que realmente hay. Yo esto lo digo siempre que estoy frente a empresarios. A mí siempre me da la sensación, ahora un poco menos, pero el año pasado en particular, que al inicio del gobierno la actitud de mucha gente, y en particular de los empresarios, era: estuvimos sufriendo 15 años o 10 años y ahora es el momento de cobrar. Y la verdad es que, desde el punto de vista del desarrollo, y sobre todo para salir de esta trampa, da la sensación que es el momento de poner. Ahí hay un cisma en cultura, una diferencia cultural que yo entiendo que parece muy psicológica, pero en el fondo es esencial para determinar las políticas del gobierno, porque si nosotros pensamos que hay que poner, este gobierno de alguna forma va a tener que poner algo para mantener su capital político, y si no va a venir otro líder político a usufructuar, a tomar estos reclamos y lo va a desplazar del gobierno. O sea, en una democracia un gobierno puede liderar, pero tampoco puede liderar de manera ortogonal a las demandas de sus votantes, porque por algo es una democracia. El líder democrático es un referente, es un emergente y un referente de las demandas de sus votantes. Entonces, en la medida en que culturalmente pensemos que estamos para mucho más hoy de lo que estamos, nos va a costar mucho resolver, por ejemplo, el déficit fiscal que tenemos en la trama corta, porque en el fondo esa resolución requiere cierto grado de límite, requiere mucha paciencia de la población. Lo mismo pasa con la inversión, lo mismo pasa con el crecimiento sostenido. Yo personalmente pienso que Argentina está para mucho más de lo que está hoy, pero dentro de 20 años. Entonces, yo sé que es largo, pero me parece que ese es el punto, la lección fundamental de la trampa del ingreso medio. Veo que los perdí a todos. Pero es así, yo creo que hay que esperar mucho más. Por eso digo, para resolver la trampa corta de manera sostenible, creo que hay que empezar a enfocar esta trama de más largo plazo. Tenemos que tener mejor educación para tener mejores trabajadores, para mejores empleos. Tenemos que tener un proceso largo de inversión para tener más productividad y triplicar nuestras exportaciones. Y tenemos que tener muchísima paciencia para que el gobierno no se sienta compelido a volver al cortoplacismo para garantizar su supervivencia política. Muchas gracias.